Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Puentes.mx. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes. Hoy tengo a una invitada especial que es una persona que tengo la fortuna de haber platicado con ella fuera de los micrófonos. No es la primera vez que platicamos y creo que hasta que no la invité a venir al programa de radio no habíamos podido como tomarnos unos minutitos para platicar tú y yo. ¿Cómo estás, mi querida Malena? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, hombre, encantadísimo. Malena Francesca Blasini de Velasco. Ya no era suficiente con el acento como para que la gente se preguntara quién eres y de dónde vienes, ¿no? Oye, platícanos un poquito de ti, ¿de dónde vienes? Porque el acento se va a notar. Bueno, nací en Venezuela. Okay. Estuve en Venezuela como hasta los 23 años. Sí, a los 23 años me fui a Nueva York. En Nueva York estuve como hasta los 29 tal vez, y de ahí me vine para México. Ok. Entonces... ¿Cuántos años tienes aquí en México? Tengo como 16 años en México. Digo, no es que yo quiera hacer las cuentas, pero bueno, hay que saber. Hay que saber qué ha pasado con ese acento nada más. ¿Regresas a Venezuela con frecuencia? Tengo tiempo que no voy, ya realmente por la situación de Venezuela, ¿no? Entonces, en este momento tengo como 3 años que no he ido a Venezuela. Tengo contacto, obviamente, tengo familia allá, tanto mi papá, mi mamá. Entonces, pues sí, ahí sí establezco un contacto frecuente con Venezuela. Te pregunto porque las personas que yo conozco, yo tengo familia en el norte de México, y bueno, de repente conocer personas que hacen estos viajes como tú de país a país, de repente se quedan un poco en cuanto al acento como a la mitad. De repente van allá y les dicen, es que ya ahora hablas como mexicana, y luego vienes porque no, te es un mega acento venezolano y no puedes con él. ¿Te pasa a ti un poco esto? No, pues yo creo que ya después de pasar por Nueva York ya no existe ningún acento, ¿no? Hay tanta variedad de latinos y de idiomas que realmente pues ya creo que te haces tuyo. Tu acento. Perfecto. Sí, porque estoy como tú, voy para Venezuela y hablo como mexicana. Aquí no hablo como mexicana, que hablo como venezolana. Entonces pero ya tampoco hablo como venezolana. Ya el acento se ha distorsionado también. Entonces, pues ya es único. Y mueves las manos como italiana. Como italiana, exactamente, porque aparte tengo raíces de italiana. Ajá. De Córcega. Oye, yo te conocí en un lugar que se llama Sukhavati Yoga. Y entiendo que tú juegas un papel importante ahí y me llama la atención todo este tema de los viajes que has hecho, es decir, desde Venezuela hasta Nueva York y luego viajas a México. Tú tienes como un espíritu muy emprendedor. ¿Desde cuándo existe Sukhavati Yoga? Es la pregunta que te voy a hacer, pero quiero que nos platiques un poquito para llegar a eso. ¿Qué viajes hiciste para la creación de Sukhavati Yoga? Bueno, para la creación de Sukhavati Yoga, creo que cuando me voy a Nueva York descubro la magia, ¿no? La magia de tus acciones, de tu ser, de tu pensamiento. Con $300 me fui a Nueva York y tenía mi pasaje nada más. ¿Por qué? Bueno, por millones de circunstancias que sería como difícil Tendría que explicar muchas cosas, ¿no? No nos alcanzaría el programa para el cuento. No te preocupes, para eso es, pero es una mujer a la que le gusta viajar. ¿Andabas explorando o andabas... ¿Qué andabas buscando pues, en Nueva York, en México? Pues creo que tú vas buscándote, ¿no? Y cuando entiendes que no se busca afuera, que tú te cambias de país, pero no cambias a la persona. Tú cambias de espacio, que ayuda a que tu arquitectura cerebral se transforme, pero solo se transforma la arquitectura cerebral. Tus condicionamientos siguen allí, entonces los condicionamientos vuelven a acomodarse a la arquitectura nueva. Entonces no es algo que
que te ayude el cambiar, que sí funciona, pero... Fíjate que es interesante, el otro día estaba escuchando un show de stand-up, yo me muevo mucho en el mundo del stand-up, del circo, es algo que a mí en lo personal me gusta mucho, y un amigo mío que estaba haciendo rutina decía, es que yo no entiendo a esa gente que se anda buscando por todos lados. No. Dice, para empezar, ¿dónde se perdieron? Exacto. ¿Cómo le hicieron para perderse? Luego, ya que se perdieron... ¿En qué lugar se perdieron? Si tú te perdiste aquí en México, ¿por qué te vas a encontrar a la India? Claro, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Es algo interesante, pero muchos han tenido este juego de tener que hacer traslados geográficos o familiares o económicos o de salud para empezar a encontrarse ellos mismos. Tú te andabas buscando, o sea, había muchas circunstancias, entiendo, en tu vida, pero te andabas buscando de alguna manera. Sí, claro, que quería de una vez explorarme. Ya yo había salido de los 18 años de mi casa, entonces yo salí de los 18 años de mi casa y ya cuando salgo pues me mudo de mi casa. Entonces al mudarte de tu casa pues ya también empiezas a explorar quién eres, cuáles son tus alcances, ¿no? ¿Cuál es la belleza de lo que puedes expresar, de la magia que puedes crear afuera, en el trabajo que estás escogiendo, en todo, te empiezas a explorar. Ya cuando salgo ya dije pues... Vamos ahora a poner a prueba también todo lo que ahí va construyendo uno en su base segura, que es su país, ¿no? Porque claro, es una base segura, no es como una mamá que te enseña tus primeros pininos para que digas, a ver, ok, ahora vete a Nueva York, a ver qué sucede allá. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Oye, ¿tú qué aprendiste de ti creciendo en Venezuela? Venezuela es un país que lo que imprime podría tener algo que ver con la libertad, ¿no? Del gozo. Son personas que les gusta el gozo. Ok, ¿no? El placer. El placer. De Venezuela inicialmente aprendiste el placer. El placer. ¿El placer de qué? El placer de bailar, el placer de comer, el placer de vivir en lo que hoy quiero hacer, ¿no? En que ahí tiene que haber un equilibrio entre el trabajo y tu persona, ¿no? ¿Cuál es tu camino que te inspiras, ¿no? ¿Dónde te inspiras a ti mismo? Okay. ¿No? ¿Dónde te ves a ti mismo y te inspiras a ti mismo para hacer lo que quieres hacer, ¿no? Tu búsqueda. Y te vas a Nueva York y con $300, ¿qué aprendiste de ti en Nueva York? En Nueva York fue fascinante porque llego con $300 y tengo una semana en casa de una amiga que regresaba a Venezuela. Entonces en Nueva York la experiencia de la magia fue interesante porque queríamos hablar sobre la creatividad, ¿no? Y fue cuando descubrí que cada pensamiento, si lo piensas en el corazón queriéndolo, sencillamente se manifiesta. Ahí aparece en tu principio, en tu realidad aparece. ¿Qué andabas buscando de creatividad en Nueva York? ¿Qué estabas haciendo allá? Pues era poner a prueba como lo primero que te tienes que dar a ti como tu padre, ¿no? Porque tú tienes que ser tu propio papá. Entonces, como tú eres tu propio papá, lo primero que te tienes que dar es saber que te puedes mantener tú solo. O sea, que tú solo... Comida, casa, ¿cómo lo vas a plantear? ¿Cómo lo vas a crear? Entonces llego con los $300, ya tenía la casa donde mi amiga, tenía parte de su refri que no se lo tenía que llevar, pero pues salí esa semana a buscar trabajo. Entonces busqué trabajo en un lugar donde ya yo conocía, yo compraba telas para hacer traje baños, porque antes de irme a Nueva York eso es lo que hacía. Era lo que te iba a preguntar, ¿qué hacías antes de? O sea, ¿terminaste una carrera? ¿No? Pues estudié diseño de moda y lo que hacía era hacer traje baños. En Venezuela los traje baños se vendían muchísimo, porque una persona va todos los fines de semana a la playa y te cambias en el día 2, 3 traje baños, depende de lo que quieras estás haciendo. Si está muy mojado, pues te lo cambias. Las mujeres viven con muchos traje baños. Entre otras cosas. Ok, entonces tú eras una diseñadora, te vas a Nueva York y empiezas a buscar cómo mantenerte tú a ti a través de la moda, del traje de baño, del textil. Pues como compraba telas en los Estados Unidos, entonces fui a buscar trabajo con la persona que le compraba las telas. Okay. Y entonces me dice, sí, por supuesto que te vamos a dar un trabajo. Vas a empezar limpiando. Excelente. Entonces empecé limpiando ese lugar. Y de allí él me contactó con un puertorriqueño
que que él era conserje de un edificio en la Quinta Avenida. Y entonces este puertorriqueño pues me dice que si quiero ser la chacha de su casa y que si soy la chacha de su casa pues me puedo quedar en su casa. No me digas, ok. Sí, y los departamentos de los conserjes en la Quinta Avenida es como un departamento normal y corriente de ese edificio. No son más chiquitos, no, son exactamente igual. Él manejaba limusina. Ajá. Por lo tanto me daba un aventón a mi trabajo todas las mañanas y me iba a buscar. ¡Qué maravilla! Entonces, tú trabajabas limpiando el espacio y te trasladabas en limusina. En limusina y vivía en un departamento en la Quinta Vivías Avenida de Nueva York. Es una maravilla. Vivías en un departamento en la Quinta Avenida de Nueva York, viajabas en limusina y limpiabas departamentos. Y limpiaba el departamento de él y estaba trabajando con esta persona de textiles que también empecé limpiando, pero pues ya después empecé diseñando las telas, terminé diseñando telas, Okay. ¿no? para América, que era como lo que me tocaba a mí en esa compañía, era América Latina. Entonces, pues no sabía hablar muy bien inglés, pues me pusieron en ese lugar y ahí vendía. Okay. Vendía, diseñaba, me encargaba, cortaba las muestras para mandarlas. Y eso es lo que es en Nueva York. ¿Qué aprendiste de ti viajando en limusina y limpiando un departamento? Pues que la magia es impresionante, que somos ilimitados, ¿no? Aprendí lo ilimitado, pues la magia de lo que es crear, ¿no? La creatividad de tu ser, cómo se puede manifestar, con solamente tener la actitud de que para allá vas, de que tu atención está yendo a ese lugar. Y cuando tu atención la pones en ese lugar, pues se empieza a crear la magia y empieza a salir las cosas en tu realidad. Ajá. Y tú nada más puedes poner atención para agarrarlas, porque bueno, puedes no estar atento y la madre se fue. Perdón. Sí. No, adelante. Es la maravilla de puentes.me, que aquí puedes decir lo que tú quieras. Es para que hables y te expreses, no para que te reprimas. Pero eso era algo que te iba a preguntar. ¿Hubo un momento en el que te dio miedo? Porque cuando uno le da miedo, uno no agarra la magia que está ahí en torno. ¿Te dio miedo en Nueva York? ¿O nunca tuviste miedo allá? Pues yo creo que el miedo solo uno va recortando el miedo, obviamente, ¿no? Hoy trato de que el miedo solo esté cuando me voy a lanzar al barranco, porque tengo que estar atenta del barranco que me voy a lanzar, ¿no? Porque uno es como que te lanzaras por una bajada, ¿no? Esa es la sensación de hacer una acción nueva. No sabes qué te vas a encontrar. Pero ya después que tú estás atento y estás alerta y ves que ya la cosa está tomando forma y que tú empiezas a agarrar confianza en ti, de que pues ahora iba a buscar a mi mamá, que no me quería dejar ir a Nueva York en una limusina al aeropuerto. Entonces, mi mamá, bueno, y mi hijita, ¿y ahora que estás? Porque no quería que me fuera, ¿no? En Venezuela viví en ese instante, era muy holgada la vida, ¿no? Para todos los que vivían en Venezuela. Era fácil tener muchas cosas. ¿No saliste huyendo por hambre de Venezuela? Sí, no. Salí de Venezuela huyendo por querer hacer otras cosas. Por querer encontrarte, básicamente. Exacto, básicamente. Y en Nueva York empiezas a descubrir esta magia y terminas siendo una diseñadora de moda en Nueva York. Ahí... Pues una diseñadora de telas, de textiles. De textiles. De textiles para que imprimieran las telas. Escogía colores, ¿no? De cómo tal vez a veces había en las figuras. El diseño de la tela. Exacto. Y yo diseñaba, pues pongámosle el amarillo fosforescente, lo que cada mercado necesitaba, porque hay colores diferentes para cada tipo de mercado en América. No sé, las personas que tienen verano, otoño, invierno, que tienen estaciones, sus colores son más cálidos aunque sean de playa. Las personas que siempre hay sol, pues los colores son más chillones, son más coloridos, hay más colores más fuertes porque nunca hay un cambio, ¿no? Y ahí expresabas tú tu creatividad. En Nueva York expresé la creatividad y aprendí los cambios, ¿no? Fue muy interesante porque vivir en un país donde solamente hay una estación del año, un mismo clima,
la arquitectura cerebral no se mueve tan velozmente, se acostumbra, se hace retórica. Entonces, cuando tú llegas a un país donde hay invierno, verano, otoño, primavera, y hay cambios constantemente, tu cerebro tiene que hacer un esfuerzo por empezar a que los condicionamientos que sigues repitiendo, hay algún cambio en ese condicionamiento, ¿no? Claro. Te lo pone a fuerzas, te lo pones en tu cara en diferentes escenarios. Ok, entonces en Nueva York te enseñó la magia del cambio, la magia de la adaptación y la creatividad y poner lo mejor de ti a las circunstancias que iban llegando. Exacto, Nueva York. Ese fue Nueva York. ¿Y por qué demonios te mueves de Nueva York? Porque Nueva York, como todo, se agota, ¿no? Tú cuando ya aprendiste algo, pues ya no lo requieres, ¿no? Ya lo saturaste. Sí. Ya viviste mucho de pastel de chocolate. Si te encanta el pastel de chocolate, pero te pongo todos los días a comer pastel de chocolate, pues llega un momento que decís, ya no quiero pastel de chocolate. ¿Estabas tú bien cuando te vas de Nueva York? Me voy, sí, estaba bien, estaba en lo mejor que en lo mejor que tenía, estaba en ese momento. Por eso, ¿no? Te pregunto, porque sí, me parece muy interesante esto que comentas. De repente la abundancia es un adormecedor de nuestra propia felicidad. Tenemos, y de repente ya no sabes qué sí tienes y qué no. Me gusta mucho cómo lo presenta ahí la película de Matrix. Ya, impresionantemente, ya son muchos años de eso, pero cuando nos están explicando en la película el tema de que el ser humano se volvió un ente que le da energía a las máquinas, y de repente dicen, primero les creamos una imagen mental donde todo estaba perfectamente bien y se nos echaron a perder las cosechas. Teníamos que ponerles una vida caótica, una vida difícil para que su energía fluyera. Me parece a mí un punto muy interesante, y ahorita me dices, pues estaba yo en Nueva York, o sea, si ya no en Nueva York, ¿a dónde vas? Si ya llegaste a la punta de la escalera, pues nomás hay para abajo, me explico. Geográficamente, culturalmente, económicamente, estabas en Nueva York, estabas bien, pero necesitabas un cambio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues yo buscaba un maestro, ¿no? Tenía como, no sé, como que el anhelo de un maestro. A ver, ¿cuándo va a llegar mi maestro? Decía yo, ¿no? En algún momento va a llegar el maestro. Uh-huh. El maestro vivía en Nueva York, en la época que estaba en Nueva York, mi primer maestro, ¿no? Y yo... ¿Quién fue tu primer maestro? Mi primer maestro se llama Oshuntoki. Ok. ¿No? En la vida había oído hablar yo de él. ¿Ah? No sabía nada de él. No es de asanas este maestro. Este maestro no es de asanas. Yo conocí primero... O sea, conocí a la par a mi maestro de la conciencia y a mi maestro de asanas. Fueron iguales cuando... Perdóname, ¿a qué te refieres con asanas? Asanas son las posturas que haces en una clase de yoga, de esas que ves en movimiento. Ok. Porque yoga es unión. Yoga tiene que ver... Las asanas es una parte de la yoga, no es la yoga, es una parte. Ya llegaremos al tema de la yoga, porque vamos a hablar de Sukhavati Yoga en un ratito más. Entonces ya entraremos a ese tema, pero tú andabas buscando un maestro y lo que tenías que aprender de tus maestros en Nueva York, ¿ya lo habías aprendido? Pues ya había aprendido de ese, porque tu maestro eres tú. Ok. Entonces, como tu maestro eres tú, pues ya había saturado ese maestro, todas esas personas que me sirvieron de aprendizaje, pues ya era para cerrar ese ciclo. El ciclo de Nueva York se cierra y yo entro al ciclo de México. Cuando llego a México, me mudo muy cerca del centro budista, que de nuevo no tenía en ese momento... Tenía un dinero, pero estaba pensando para seguir haciendo lo de las telas en México. ¿Por qué? Perdóname, Marle, ¿por qué México? ¿Lo consideraste? O sea, dijiste Venezuela, México, Colombia. O simplemente alguien dijo esquina, bajan en el avión y te bajaste ahí. Sí, así, exactamente. Ahora, a ver, me voy a ir de Nueva York. ¿A dónde me voy a ir? En eso apareció México. Y entonces ya aparece México y ahí me monto en México. No me digas, ok. Pues es que siento que al comprender de que lo que creas tiene un significado en tu destino. Ok. O sea, si tú estás creando algo, pues tú tienes que saber por qué carrizo estás creando eso. Si dijo México, no dijo Cuba, no dijo otra cosa. Malena le dijo Malena
a México. Y yo dije, nos vamos a México. Qué bueno que la escuchaste, porque si no, no estaríamos aquí. Malena es siempre alguien al que hay que escuchar. Y entonces la estamos escuchando en este momento. Vamos a hacer nuestro primer corte porque al bajarnos del avión en México, vamos ahora sí a empezar a platicar un poquito de la yoga. Entonces, vamos al corte, por favor. Aguántenos tantito, ahorita regresamos a platicar con Malena y Sukhavati Yoga. Regresamos. Después de matar por accidente a una de las ardillas, el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina. La espiral que le hacía repetir las mismas actividades 5 veces por semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana. Se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades. Dedicaba su trayecto a repartirlas. Un día, al cabo de una veintena de visitas, que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa, se detuvo frente a él uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón que le atravesaban el lomo y con las 2 manos sujetaba un pequeño megáfono rojo. ¡El arte es una forma de inocencia!, exclamó el roedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular. Está muy claro. Es la razón por la que se inventaron los críticos de arte. Alguien pensó necesario defender la inocencia y buena voluntad de los espectadores frente al mensaje y su emisor, que elaboran cierto tipo de ilusionismo, ya sea a partir de técnicas o conceptos. El arte es demasiado hermoso, apabullante, nos vuelve crédulos, devotos. Con movimientos que resultaban frenéticos a ojos del hombre, pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla, ella empezó a ponerse el uniforme de una bala de marcha. Las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro. ¿Es que ya nadie se conmueve con el arte, con la creación ajena? ¿Es que ya solo importa el autorretrato con la cámara secundaria del teléfono? Es como si la sensibilidad humana hubiese quedado restringida a la lógica del me gusta en Facebook. Tal vez tiene que ver con los procesos de distribución. Todo nos llega hecho. Preferimos la comodidad del consumo antes de la angustia de la creación. Otras ardillas se acercaron. Del maletín, que parecía ser más grande por dentro que por fuera, sacaron sus instrumentos, sus uniformes. Cuando estuvieron listas, se acomodaron en hilera. Entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta y empezaron a tocar. Caminaron todas en la misma dirección y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas. ¿Sabes que ahora mismo hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte? Cuida la obra de los otros, pues se trata de flores de un jardín cuyas sequías desconoces. ¡No nos traigas palanquetas! Preferimos los cacahuates con cáscara. Protege tu inocencia, pero nunca dejes de ser amable con todos. El hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas. Estaba casi seguro de que el mensaje no era para él. Parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas, transformada en banda de marcha. Sin que las indicaciones fueran necesarias, sabía a dónde se dirigía. Al pasaje secreto, al sitio de su último descanso. Sí, era el instante de su muerte, y la banda de ardillas era su cortejo fúnebre. El hombre
No sintió miedo. Todos los encuentros imposibles. Puentes. Supracortical. Regresamos a Supracortical. Muchas gracias a todos los que nos hacen el honor de estarnos escuchando. Yo soy Rafa López. Me pueden mandar un pío pío a través de @Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Male, ya llegaremos a la parte de tus redes sociales, pero para eso quiero que me platiques de tu llegada a México, tu búsqueda. Y ahora sí, empieza a platicarme un poquito del tema de la yoga. Tú ya hacías yoga desde Nueva York, entiendo. No hacía yoga en Nueva York. ¿No hacías yoga en Nueva York? No. Ok. Siempre he trabajado con mi cuerpo, pero yoga llegó a México. Llegó en México. En México llegó meditación, llegó yoga, llegó mi maestro en ese momento, ¿no? Entonces llego a hacer yoga al centro budista. Ok, pues de la Ciudad de llegas, México. geográficamente dices, bajan en México y geográficamente caes cerca del centro budista y dijiste, pues como que si aquí llegué, algo tendré yo que aprender de aquí. Y entonces en el centro budista dijiste, ¿clases de qué hay? ¿De yoga? ¿Y te metiste a clase de yoga? ¿O cómo fue? Pues llegué y como tenía mi dinero, estaba pensando qué iba a hacer con él. Entonces decidí que no se iba a gastar y vuelvo a pedir chamba de que voy a limpiar el centro budista por clases de yoga. No me digas eso. Sí. Ok. Y entonces de nuevo, pues dejé mi lana en donde estaba y decidí volver a empezar. Ok. Y entonces... Te dijeron que sí. Sí, que sí. Sí, Sin Malena, problema. sin problema. Sin problema. Digo, aquí La limpieza ya ha les sido platicaré. siempre. Ya les platicaré yo en un ratito. Yo voy a clases en Sukhavati Yoga, que es el centro que fundó Malena, y nunca pensé en llegar y decir, oye, pues te limpio el espacio y me dejas hacerte la aérea. No me hubiera dado tiempo, mejor lo pago. Claro. Pero tú llegaste y dijiste, yo quiero la oportunidad, y te la dieron. Sí, porque también estaba yo llegando a esta ciudad es tan grande que pues hay que conocer, y hay que conocer por el principio, no estaba apurada tampoco en conocer. Es una ciudad densa, es una ciudad grande, es una cosmopolita muy fuerte, entonces era como conquistarla poco a poco. Ok. ¿No? Entonces, pues bueno, fui al lado, pedí y me dijeron que sí, que limpiara, y yo empecé a limpiar y empecé a ir a clases de yoga y también iba a clases de meditación, y de ahí conocí la yoga, ¿no? Y el rato de como a los 2 meses, personas que estaban allí conmigo haciendo yoga me presentaron a mi maestro. Entonces empecé a estudiar yoga, iba con este maestro que lo que trabajábamos era prácticamente de disolución de condicionamientos. Okay. ¿Quién era tu maestro? Le decíamos Tito Shuntoki. Tito Era como, pues, tomé clases con él hasta el año pasado, que se murió. No me digas. Sí. Y pues muy agradecida realmente, porque tiene muy buena técnica de disolución de condicionamientos. A través de la yoga. Pues no, a través de las emociones. A través de las emociones. A través de las emociones y de tu, o sea, es a través de recapitulaciones. Entonces tú vas recapitulando toda tu vida, porque lo que tienes que arreglar es tu pasado. Y mientras que tú vas recapitulando tu pasado, pues tú vas comprendiendo de que pues lo que sucedió pues tenía que suceder como sucedió, pues ya que no había otra opción. ¿No? Entonces empiezas como en la aceptación de que eso que tú has vivido, sí lo has querido vivir. No hay una negación del vivir. Hay un agradecimiento y un comprender que eso lo creaste tú para poder ser la persona que eres en este momento, ¿no? Ok. Entonces... Perdóname, ¿cómo vinculas esto? Mi primera pregunta es, ¿tiene una relación o no esto con la práctica formal de la yoga? Totalmente. La yoga en sí, las asanas en sí, lo que sirven es para cambiar tus hemisferios cerebrales, tus músculos, tus articulaciones y tus huesos. Lo que son estimuladores de tus partes derecha e izquierda de tu cerebro.
Entonces, lo que hace hacer asanas de yoga, posturas de yoga, es que a través de tu cuerpo tú puedas llegar a un equilibrio de cómo tomas las decisiones en las dos partes de tu cerebro. Esto está muy interesante. Fíjate que yo conozco 2, 3 personas que han ido a yoga, 2, 3 clases de yoga, y va uno con esta etiqueta que nos ha ido poniendo un poco la cultura de, bueno, pues si te quieres relajar, pues ve a hacer yoga o medita. Y de repente uno está haciendo yoga y uno dice, esto así como que relajante, no es. Empieza uno a trabajar muchas cosas, de principio el cuerpo, más allá de las emociones, pero no es como para echar flojera, es decir, no es como me acuesto en la hamaca a escuchar el mar, que también podría tener mucho de filosófico, pero la yoga es un trabajo interno y externo fuerte. Sí, no, es un trabajo. Después, claro, te duele tu cuerpo. Pues, o sea, es lo que es te un digo. trabajo, tiene todos los matices, ¿no? Sí. Tiene desde los matices de hacer asanas en la velocidad de tus respiraciones, hasta tiene los matices de conseguir una alineación tan perfecta que vas con mucha lentitud en lo que estás haciendo. Entonces, en medio de esas dos corrientes hay muchas corrientes que, o sea, puede ser que entre más rápido y más lento y más preciso. Como la intensidad y la precisión, un poco ese juego. Exacto, entre la rapidez y entre la rapidez, intensidad, la intensidad y la precisión, exactamente. Ok, y más adelante fundaste Sukhavati Yoga, el nombrecito pues trae ahí de principio el término yoga. ¿Te enamoraste más de la yoga que de la meditación, que de otras técnicas o no? ¿O qué pasó? ¿Por qué cuando dijiste yo voy a crear un espacio se va a llamar Sukhavati Yoga y no Sukhavati Meditación o Sukhavati Reiki o Sukhavati? Pues yoga es unión de todo, ¿no? Es como la totalidad. Eso significa esa palabra. Entonces es como el término yoga es unión. Es unión de todo, es la totalidad, es todo. ¿Cómo vinculas a todo? Dios, que es lo que vincula a todo, pues tiene esa cualidad. Ok. ¿No? O sea, no es que sea solo una serie de posturas que uno logra hacer, es decir, no es pues llevo mi pie atrás de mi cabeza. No, eso no es yoga. No, eso no es yoga. Yoga es una filosofía, es una religión, yo pienso que es un aspecto de vivir, ¿no? Yoga es un estilo de vida, de cómo tú decides tratar a tu cuerpo, de cómo tú decides cómo te vas a alimentar, cómo vas a dormir, que realmente tienes el compromiso. Para mí eso es yoga, ¿no? Tienes el compromiso de conseguir tu iluminación, de que en eso estás tú comprometido, de que de realmente el trabajo que haces todos los días, en cada instante, es poner atención en ti y ver cómo esas otras personas que eres tú mismo, que vienen hacia ti a confrontarte, pues tú las pasas con el mayor amor posible. ¿No? Y a la hora que tú le pides a tu cuerpo que se ponga en posturas que normalmente no acostumbra, tú vas haciendo conexiones cerebrales diferentes. Totalmente. Y vas comprendiendo el mundo diferente. Por y supuesto. Terminas la clase y sales al mundo y lo ves distinto. Claro, lo ves distinto porque tú tienes un entrenamiento en ese lugar de tu flexibilidad, pero es tu flexibilidad mental de bajo las situaciones, ya que lo que estás trabajando son los hemisferios cerebrales. Entonces, cada hemisferio ve la elasticidad o cómo va a tomar una decisión más flexible cuando tú sientes y observas en tu cuerpo qué es trabajar eso. ¿Por qué? Porque para trabajar la flexibilidad, tú inhalas y alargas tu cuerpo y exhalas y relajas el músculo que estás alargando. Y cuando estás trabajando la flexibilidad afuera, pues tú tienes que respirar igual. Inhalo y al exhalar... En el tráfico alargas el tiempo, ¿no? Más que sí, es como ser flexible, como tú ese momento, ese instante lo haces placentero. Ok. Como ese instante la flexibilidad sirve para eso, para ver cómo tú vas a colaborar. Vas a colaborar porque tú tienes que hacer un estiramiento. Tú vas a colaborar con ese instante para que sea más divertido para ti, más placentero,
Entonces, tú ahí te estás dando muchas cosas cuando tú buscas que el lugar sea placentero, ¿no? ¿Qué aprendió Malena de Malena haciendo yoga? Uy, de Malena aprendí, de Malena todo. Es maravillosa. Es muy... cuando uno empieza a conocerse a sí mismo y empiezas a jugar contigo, que es el único que puedes jugar. Es el único juego seguro en esta vida. Sí, totalmente, ¿no? Por lo menos no te van a... Tú vas a jugar contigo. Si eres feliz contigo, lo que vengas es como añadiduras de tu felicidad, ¿no? En México, en la yoga, ¿aprendiste a jugar? Ya habíamos platicado que tu tierra natal te enseña mucho del placer. Y luego Nueva York te enseña mucho de la magia del cambio. Y luego México te enseña ¿a qué? ¿A jugar? ¿A qué te enseña México? México te enseña a que eres lo más importante, que tú eres lo más importante. Que realmente si tú no pones atención a ti misma, no vas para ningún lugar. Okay. Te quedas estancada en un solo espacio. México te enseña entonces a realmente voltearte a ver. Sí, realmente sí. Ok. Sí, exactamente. Hacerme responsable en su totalidad de mi persona, ¿no? Wow, eso está maravilloso. ¿Y cuándo, hace cuánto tiempo dijiste, yo voy a crear un lugar para compartir esto? ¿Fue un deseo de compartir? ¿Fue ganas de ganar dinero? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo le hiciste para decir, voy a hacer Sukhavati Yoga? Pues voy a hacer Sukhavati Yoga cuando veo que exactamente lo de las telas es bastante complicado en este país hacerlo porque es muy grande, ¿no? Es otra dimensión, no es Nueva York con lo que trae Nueva York, en que yo llamo a FedEx y ya está, y viene con las cosas, o lo que sea, pues eso rápido se resuelve, ¿no? Allí. Pero si aquí no es igual. Aquí tenía que yo contar las telas, llevar las telas, cargar el dinero en Tepito o en el Cerro de la Estrella o cosas así, que es donde están las fábricas. Y decía, pues a ver, Malena, ¿cómo la ves? Y dije, no, gracias. Ya no tengo ganas de jugar con esto. Okay. Entonces tenía un año haciendo yoga en ese momento. Ajá. Y decidí abrir Sukhavati Yoga, ¿no? Tenía otras personas, otros amigos que tenían mucho más tiempo haciendo yoga y alquilé un cuarto que era como de un 8x10 en Coyoacán. Ese cuarto era del siglo XVIII. Okay. Era la primera escuela de Coyoacán. No me digas. Sí, ese espacio. Las paredes eran tan viejas que casi no las podías tocar porque era tierra que venía al piso, ¿no? Okay. Pero era muy hermoso. Y ahí estuve como por lo menos tal vez 3 meses y después me mudé a una casa muy cerca de ahí, mismo en Belisario Domínguez. Okay. Primero fue en Francisco Sosa, me pasé a Belisario Domínguez y ahí en esa casa estuvimos como 7 años. Uh-huh. Ahí jugando con Irial, que hoy es Irial. Y ¿Cuántas personas estaban compartiendo contigo ese sueño de formar Sukhavati Yoga? Mira, cuando empecé con Sukhavati Yoga empecé yo y como 5 personas más, que son las personas que íbamos con este maestro y que hacíamos yoga. Íbamos entre el centro budista con Tito y dábamos clases de yoga en esa casa. Ya había ese boom de la yoga. Digo, hoy en día yoga es una palabrita conocida, incorporada, y te diría yo, ya no es de las cosas como que la gente se sorprenda de que alguien vaya y haga yoga. Es como común, incluso hasta tiene como un cierto toque elegante hacer yoga. Dedicar tus mañanas a voltearte a ver y hacer yoga es bonito, suena bonito. ¿Era así en ese entonces? Mira, Coyoacán es un lugar bastante especial, ¿no? Okay. Mágico también, de la ciudad, ¿no? Hay bastantes personas que hacen cosas diferentes o alternativas, ¿no? No es el típico, o sea, no es la persona que va a la oficina, uh-huh. O que, no, pues hay bailarines, entonces siempre ha habido como esa parte de que sí, pues había gente. Ahora ya hay más boom, ya hoy Sukhavati es mucho más grande, obviamente, tiene 3 salones, en esa época había un salón y habíamos 4 maestros, okay. ¿no? Que realmente éramos como los amigos, hicimos Sukhavati para hacer algo
juntos, ¿no? Que pudiéramos mantenernos juntos en una casa, porque era una comunidad, vivíamos Irial y yo. A veces se quedaba su novio, a veces, o sea, éramos muy pegados, era como formar esa familia nueva en este país, ¿no? La gente iba a clases, siempre tenías alumnos, no hubo momentos... Bueno, Sukhavati Yoga tiene mucha... Malena es alguien que le gusta empezar, ¿no? He tenido que quitarme ese empezar, pero... Okay. Pero es más fácil empezar. Entonces sí ha tenido muchas bajas y subidas Sukhavati, ¿no? Obviamente. Pues es que de repente lo tienes todo y lo dejas y te vas a jugar a otro lado, Malena. Sí. Okay. Entonces, pues Sukhavati ha sido como mis raíces aquí. Y mis raíces, no aquí, mis raíces en su totalidad, ¿no? No, es como un hijo es una raíz. O 2 hijos, ya la raíz está más grande. Moverte te va a costar más, cambiarme de país. No podría ahorita cambiarme de país. Ya no puedes tomar la decisión nada más por ti. Tú tienes hoy en día hijos. Tengo 2 hijos. Tienes sí. 2 hijos. ¿Y con Sukhavati 3? 3 hijos. Ok, y te dan... tus hijos te han enseñado de ti ese arraigo. Ok. El arraigo, claro. Uh-huh. Empezar a echar raíces y a verdaderamente dar frutos, me imagino. Sí, a poder compartir también la sabiduría del camino, ¿no? Uh-huh. Así como es también que le gusta empezar, pues también es constante, muy constante. Entonces sí ha sido muy constante en buscar el camino y en entregarse al camino, porque para resolver los condicionamientos, pues tú tienes que entregar algo que tú no... que así lo ves, y tienes que cambiar la forma de verlo. Y cambiar la forma de verlo, pues tienes que hacer un duelo con eso. Tienes que cerrar ese ciclo y poner atención al ciclo para poderlo cerrar. No es algo que se va cerrando solo, no, eso tienes que poner atención y decir, voy a trabajar de este mes a este mes, o voy a ver cuánto me echo, porque a veces te echas años en un solo condicionamiento, a veces puedes tal vez hacerlo en meses o en años, pero pues es como esa calidad constante, ¿no? De que dices hasta que no se resuelva. De aquí no quito el dedo en el renglón. Y a respirar. Y a respirar, por supuesto, a respirar, porque el respirar, las inversiones cuando trabajas en yoga, cuando te volteas y te pones parado de manos, eso te enseña al cambio. Claro. Cuando haces unas torsiones, ahí viene y vas a torcer tu cabeza. Ya la persona que va a venir a enfrentar o la que vas a enfrentar, ese tráfico o esa persona que es difícil, pues es como la sensación de ser una torsión, ¿no? Entonces también las asanas te ayudan a observar las sensaciones. Un arco para atrás es lanzarte al vacío de la decisión que tú vas a tomar. Ser equilibrado, cuando trabajas equilibrios de tus pies, trabajas el equilibrio de tu parte racional. Cuando trabajas los equilibrios en las partes de tus manos, trabajas el equilibrio de tu parte emocional. Es más fuerte. Entonces, y igual, es observar la sensación del equilibrio, para que cuando vayas a la calle, pues tengas la sensación de la observación del equilibrio, claro, ¿no? De respirar, inhalo. ¿Cómo haces con el equilibrio? Inhalo, exhalo. Ajá. Okay. Y cómo es la sensación de tomar esa decisión equilibrada, ¿no? Sí. Y así, eso es un lugar de entrenamiento de cómo se sienten las cosas para que las puedas usar. Me encanta. Vamos a ir a un corte para regresar a nuestro tercer y último bloque con una pequeña reflexión. Qué lástima que todavía haya tanta gente que no ha visto el mundo de cabeza. Regresamos. Boom Shakalaka con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. Los Reyes del Beautiful. El arte del pancraso con muelas de gallo y cascacho. Nuevo episodio todos los sábados a la 1 p.m. Puentes.me. Ingeniería mental para mantenernos cerca. Puentes.
Regresamos a Supracortical. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Estamos aquí jugando con el tiempo. Qué bueno que ustedes nos están regalando un poquito el de ustedes. No olviden que somos más viajeros en el tiempo que en el espacio y que viajamos del presente al presente. Así es que ya llegamos por aquí de regreso con Malena. Nos estabas platicando un poquito de Sukhavati y de lo padre que es poder de repente con una postura, cambiar la postura común de tu cuerpo para entender algo diferente de tu postura mental en el mundo allá afuera. Y esto ha sido algo que has estado compartiendo durante bastantes años ya, ¿no? Sí, llevo como 16 años haciendo yoga. Ok, ¿no? padrísimo. Más o menos, que es lo que llevo aquí en este país. Oye, ¿ya acabaste de aprender de la yoga? No, nunca se acaba de aprender de la yoga, ¿no? Es como tu cuerpo va requiriendo diferentes retos y las posturas siempre te van planeando nuevas perspectivas donde tienes que agarrar y... Aquí estamos riéndonos de mis manos. Es que yo sé que ustedes no la ven, pero de verdad Malena habla más con las manos que con las cuerdas vocales. Y entonces se le atraviesa entre el micrófono y la boca, se le atraviesan las manos. Por eso de repente no le escuchen y ahorita se empezó a reír porque le dije, Malena, tus manos, ¿no? Oye, bueno, te interrumpí, perdóname con esta risa, pero justo... Pues es un proyecto bien interesante. Tú estás aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de la yoga, pero ahora estás aprendiendo, digo, es pregunta, por supuesto, pero estoy casi seguro de que es una afirmación. Estás aprendiendo a través de enseñar la yoga y te estás metiendo en un proyecto que a mí me impresionó. Yo estoy, nada más cuando me lo contaste, yo estaba fascinado de este proyecto. Estás aprendiendo ahora tanto de hacer yoga como de enseñarla, ¿cierto? Cierto. Hablando de que estuvimos hablando del proyecto. Ese proyecto maravilloso ha sido fantástico para mí, ¿no? Okay. Ha sido de redescubrir la yoga. Le comparto aquí a la gente que nos escucha en Supracortical. Existe un lugar que apoya a personas con discapacidad física, especialmente problemas motores en cuanto al caminar, que se llama Grupo Altía, IAP. Y en ese espacio te estás aventando un proyectazo. Platícanos un poquito de esto. Pues ese proyecto empezó hace un año, Okay. cuando yo decidí que iba a ir a dar clases de yoga a estas personas. Uh-huh. O sea, ¿se te ocurrió que tú podías enseñarle yoga a personas que están en silla de ruedas? En silla de ruedas, sí. ¿No te bastó con salirte de Nueva York y venir a vender telas a Tepito? No. Dijiste, yo necesito enseñarle yoga a personas con silla de ruedas. Esto es algo que se hace, ya hay grupos parecidos que tú conozcas, o a lo mejor sí los hay, pero que tú conozcas. Pues en México, que yo conozca, debe haber pocos, porque conozco tal vez a una persona que fue la que me inspiró o la que me guió en este camino, porque realmente es una gran responsabilidad darle yoga a alguien que a veces no siente su cuerpo, a alguien que no se ha movido durante mucho tiempo. Todos sus huesos, sus articulaciones y sus músculos, pues hay que volverlos a tonificar. Y es un proceso lento, un proceso muy amoroso, que la persona tiene que comprender en su cuerpo. Sí. Como todos, ¿no? Todos tienen que llevar un proceso amoroso cuando tú haces yoga o cuando haces lo que sea, pero en ese punto y en ese aspecto sí es como más más cuidadoso, ya que pues no se mueven y no sienten su cuerpo. Nada más para que no se me vaya a pasar, ¿quién te inspiró a este proyecto tan maravilloso? Mira, creo que fue la forma de cómo voy a hacer el servicio, ¿no? Uh-huh. Había que ya hacer servicio. Pero ¿quién fue la persona que te dio la idea? Porque me dijiste ahorita que alguien te inspiró. Alguien me inspiró mi segundo maestro. Mi segundo maestro es Alfonso, y creo que la segunda persona que inspiró este proyecto fue él, ¿no? De tus otros maestros nos diste el nombre completo. ¿Quién es Alfonso? Alfonso Ruiz Soto. Alfonso Ruiz Soto. Alfonso Ruiz Soto. Él es el que funda este lugar. Este lugar. Okay. ¿No? Grupo Altía es la versión, digamos, altruista que funda Alfonso Ruiz Soto.
de semiología de la vida cotidiana. Que él tiene un modelo educativo que se llama semiología de la vida cotidiana para el desarrollo de la conciencia, es lo que me estás diciendo. Ok, entonces en este lugar de repente viene ese proceso de inspiración y tú dices, órale, sí, yo empiezo de cero. Me lo aviento. Vamos a ver cómo le hacemos para darle yoga a las personas en silla de ruedas. Quiero compartirle un poquito aquí al público. Estar en silla de ruedas, probablemente muchos de ustedes lo saben, otros lo intuyen, pero de todas maneras lo quiero reafirmar. No es nada más no poder caminar. A la hora que uno no puede caminar, no siente los pies, vienen una serie de complicaciones físicas, médicas, psicológicas, emocionales, espirituales, que vienen junto con la experiencia. Entre otras cosas, al no sentir, las personas pasan mucho tiempo en una misma postura y, como bien nos enseñó Nueva York, si no hay un cambio, te lastimas mucho. Y entonces ellos tienen que recordar estar moviendo estas partes de su cuerpo que no sienten para no lastimarse. Y tienen problemas para coordinar sus horarios con sus necesidades fisiológicas. Tienen una serie de condicionantes más el impacto emocional, porque muchas de las personas que se atienden en Grupo Altía IAP son personas que no nacieron así, que perdieron la capacidad de moverse por alguna experiencia determinada. Y entonces a ti se te ocurre meterte ante esa experiencia y decir que se puede hacer algo con ese cuerpo. ¿Por dónde empezaste? Esto lleva un año. Tú dijiste, sí, lo hacemos. Y luego, de ahí, ¿qué dijiste? ¿Qué hiciste? Pues bueno, realmente es como lanzarse, ¿no? Como lanzarse cuando vas a la primera clase. Pues me acuerdo que en mi primera clase había una persona que tenía lesión medular. Entonces lo sentía como desde el pecho, desde el esternón hacia abajo. Otra persona que tuvo una lesión cerebral, entonces su cuerpo era rígido y se mueve de diferente forma, ¿no? Siente todo, pero pierdemos la movilidad en los codos. Hay el rango de extensión es corto de todas las articulaciones. Está, ¿no?, como acartonado, como, por decirlo de alguna manera. Como tieso, como... Perdón, me explico aquí nada más un poquito pues el asunto médico. Nuestro cerebro saca unos cablecitos que se convierten en nuestra médula espinal y esa corre a través de nuestra columna hasta el sacro y de ahí manda toda la información a nuestros músculos para que estos se muevan. Y es como si fuera una especie de edificio. Si la lesión es más alta, de donde viene la lesión para abajo, entonces se pierde a veces sensibilidad, a veces movilidad, a veces las dos cosas. A veces, como dice, se ponen los músculos rígidos o flácidos por completo. Y entonces una persona que tiene una lesión más alta, pues pierde más cosas de su cuerpo para abajo, y quien tiene una lesión más baja pues pierde menos cosas, por decirlo de alguna manera, pero aún en niveles más bajos pues normalmente pierdes la posibilidad de caminar. Es como el común denominador, pero de ahí hay quien pierde la posibilidad hasta de hablar, porque puede ser tan alta la lesión que afecte partes como el lenguaje, el movimiento de las manos. A veces no puede uno comer solo, etcétera, etcétera. Tú llegaste y te encontraste con esta persona que no era un asunto de que se haya quedado sentado viendo la televisión mucho tiempo. Tenía un tema neurológico que lo pone acartonado y tú diciendo, yo puedo, ¿qué? Pues, ¿qué hiciste? Pues yo puedo, cada uno ofrecía como diferentes posibilidades, ¿no? Y como veníamos a hablar aquí, la creatividad es el fundamento realmente de poder salir de cualquier situación. Uh-huh. Si tú eres un ser humano creativo, esa herramienta es fundamental para resolver. Entonces, había esta persona que contabas, había una persona que no se movía nada, traía un asistente, a ella la puse a que le estirara y hiciera las posturas por ella, ¿no? Entonces, hasta donde esa persona pues llega. Uh-huh. La persona que... O sea, hay una limitación física que no podemos creer que la vamos a sortear nada más, pero aún así estabas trabajando con el cuerpo. Totalmente, cada quien tiene su posibilidad. Había una persona que solamente no sentía de la rodilla hacia abajo. La persona que no siente de la rodilla hacia abajo, pues sencillamente le digo que tiene ancos.
zancos y que pues tiene que levantarse a caminar, Ujú. ¿no? Entonces es como también utilizar la creatividad con cada uno de lo que necesite decirle, de lo que necesite hacer. A ver, platícame un poquito este caso. O sea, tú de repente llegas, lo conoces y le preguntas, oye, Sí. ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso? Y entonces te dice, fíjate que yo de las rodillas para abajo no siento. Y tú dijiste, pues, válgame, pues párate y camina, y ya. Claro, a caminar. O sea, ese le dije, pues tienes que empezar a sentir de que eso es una extensión de algo que no se siente, pero se tiene que usar, ¿no? ¿Y qué pasó? Hoy trota, casi que en una caminadora. No me digas eso. Sí, entonces ha sido fabuloso no solo quitar el estigma de que te tienes que quedar en una silla, sino que te tienes que mover de otra forma. La persona que no solamente podía mover sus brazos y sus hombros y su cabeza, pues esa arrastraba su cuerpo, ya que yo muchas veces probaba los ejercicios, los pruebo todavía, me amarro Ok. y me suelto para yo sentir si eso es posible hacerlo. Tú ¿no? trabajas contigo, o sea, les pides prestada su historia para ver tú qué puedes hacer con tu cuerpo. Claro, o sea, si mi limitante sería, entonces, no sé, no mover del esternón hacia abajo, pues yo tengo que ponerme flácida del esternón hacia abajo a ver, bueno, puedo hacer planchas, ¿no? Haga planchas, chaturangarandasanas las llamamos, pero es como una plancha. Ok. Puedes hacer perro mirando hacia arriba, que es llevando el esternón hacia arriba. ¿Con la lengua de fuera? Con la lengua. Sí puede hacer ciertas posturas, ¿no? Igual, no sé, había una persona que no tenía piernas, entonces esa persona que no tiene piernas también tiene otras limitantes, pero también tiene todo su cuerpo muy sano. Todo su cuerpo se puede mover, entonces a partir de eso, pues se va creando. Las personas que no se podían mover, no sé, a ellas les decía que utilizaran su imaginación para que esa parte del cuerpo se pueda activar. Ok. Y sí funciona. La imaginación, como tu mente, tu cerebro no sabe qué cosa es real y qué cosa es irreal en el proceso de lo que tú estás haciendo. Si tú te acuestas y te digo que te imagines que metas metas tu ombligo, mete tu ombligo. No, pero es que no lo siento. No importa. Imagínate que el ombligo tú lo estás metiendo. No me interesa si tú haz todo el esfuerzo para meter el ombligo. El ombligo se movía. Entonces es maravilloso comprender de que aunque tú pienses que eso no existe, si tú lo piensas con el corazón, si lo piensas con la convicción de que sí existe, eso sucede porque lo estás sintiendo. La emoción es la que proyecta las acciones en tu realidad, que es la emoción. La emoción que tú estés bombeando, la emoción va a aparecer. Entonces, si tú realmente crees que el ombligo se está moviendo hacia adentro, el ombligo se empieza a mover hacia adentro. O sea, tú viste a una persona que no sentía su ombligo, le pediste que hiciera el trabajo de visualizar, de tener la conciencia y de poner todo el entusiasmo de la emoción en lograr eso, que él lo viviera primero por dentro, digamos, en su psique. Exacto. Y el ombligo se movió de fuera para adentro. Claro. Okay. Porque es ahí donde en la parte de lo que tú estás hablando, de lo que tú estás oyendo, de lo que tú estás sintiendo, eso es la creación. Entonces igual es cuando tengo procesos de excitación. Los procesos de excitación podríamos confirmar que se pueden hacer en el cuerpo, pero realmente se hacen en tu cerebro, ¿no? En tu constructo que estás haciendo. Entonces yo te empiezo a decir que te amo y que te beso la oreja y que estoy oliendo tu cuello y todas estas cosas que yo me estoy imaginando, pues eso tú empiezas a vivirlo si hay una buena narrativa, ¿no? Siempre es importante aprender a poner las comas donde van, caballeros, por favor. Oye, esto está padrísimo, porque además, digo, estamos hablando aquí de un ombligo que se mueve y pudiera parecer poca cosa, pero ese ombligo para esa persona representa, la ruptura de los paradigmas de creer que no puedo antes que otra cosa. Si ya moví el ombligo, ¿qué podré mover? Lo que sea. Voy a llegar a un límite, sí, pero siempre pensar uno que sí puedo. Y una pregunta que le hacemos con esta narrativa a las personas que nos escuchan es: ¿tú qué has pensado que no puedes? Tú que me estás escuchando del otro lado de los micrófonos, ¿tú qué estás pensando que no puedes? ¿Y por qué no?
¿Por qué no piensas que sí? ¿Por qué no pones tu corazón en creer que sí? ¿Por qué no vas más allá de estos límites y respiras? Funciona igual para una persona que está en silla de ruedas como para alguien que está allá afuera en el tráfico. A mí me llama mucho la atención estas personas que dicen, es que no hay trabajo. Y yo digo, te presto el mío, brother, porque vieras las cosas que hay que hacer. Pero esta sensación de, es que no hay, es que el gobierno no cambia, es que mi ombligo no se mueve. Es porque la responsabilidad se la queremos dar a eso que está afuera. Y la responsabilidad nunca puede ser del que está afuera. Tú no puedes dejar tus manos, tú no puedes dejar tu vida en manos de alguien que está afuera. Ni madres, tu vida la tienes que agarrar tú. Claro. Y decidir que van a venir obstáculos, porque obviamente pues uno va creando la fórmula, ¿no? Para que haya menos obstáculos, pero no quiere decir que la primera vez, en el principio, no va a haber obstáculos, ni que eso no existe. Uno tiene que ir con el entusiasmo de que los obstáculos van a estar allí y que los obstáculos son las herramientas que me van a enseñar a mí a cómo voy a resolver lo que continúa, ¿no? ¿Qué aprendiste tú de dar clases de yoga durante un año a una persona que no puede mover el ombligo, o una persona que no siente de la rodilla para abajo, o una persona que verdaderamente no se puede mover? ¿Qué aprendiste tú de ti ahí? Pues la fuerza de la persistencia, del persistir, de no darte por vencido, ¿no? De lo que me quejaba y lo que ya no me quejo. Hay de quejas a quejas. Hay de quejas a quejas y a veces uno no pone, eso te ayuda a poner en perspectiva realmente pues la belleza de lo que eres y la belleza de lo que tienes y ver que ellos con eso que tienen son tan bellos como tú. Porque ya los que superan eso, ya una pierna ya no es importante. Ya es importante cómo estás. Y es importante que con lo que estás eres lo mejor, es tu mejor versión, ¿no? La tela de lo que tejes en cada instante se teje con ese amor hacia ti mismo y hacia lo que está afuera, que también eres tú. Entonces es como esa parte, ¿no? De aprender a tejer tu tela diario, la acción que estés haciendo con ese amor y esa atención, ¿no? Me encanta. Oye, ¿en qué punto está ahorita el curso en Altía? ¿Tú sigues haciéndolo? ¿Ya cerraste? ¿Pretendes modificarlo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahorita ya? Pues ahorita estoy en la transición de que estoy dando un entrenamiento para maestros y les voy a dejar estas clases que van a ser ahora los miércoles a las de 2 a 5 de la tarde. Ahí están invitados todos los que quieran participar. Ah, no me digas. Sí, por supuesto, están invitadísimos. Todas las personas con discapacidad motriz que quieran participar pueden ir. Okay. Va a haber un grupo de 3 maestros cada día que vayan, donde van a estar supervisados por mí. Vamos a hacer clases también. Estos maestros les toca hacer clases a ellos para recolectar fondos, porque tal vez queremos hacer un estudio un poco ahora más profundo de esta persona, ¿no? No sé si ir a poder tomar radiografías de sus rodillas si las necesitamos, o hacer resonancias si las necesitamos, como ver que para estudiarlos con mayor profundidad para poderle dar objetivos más claros a cada persona. Esto me parece algo muy importante porque de repente se da esta sensación con la que yo peleo todos los días, que es como que la yoga y la meditación y el vegetarianismo y cualquiera de estas cosas son como filosóficas, como que no tienen que ver con la ciencia real, como que no tienen que ver con la economía o con cosas más duras. Y de repente, como dices, yoga, que nos ayuda a comprender que todo viene junto. De repente sí te ayudaría mucho el tener este apoyo médico, este apoyo económico, este apoyo de todo el que quiera y pueda apoyar de alguna manera con su creatividad para decir, oye, vamos a poner esto sobre la mesa y vamos a ver qué sale. Entonces estás
pensando en darle como una formalidad mucho más allá a este proyecto. Sí, que sea parte, no, o sea, que sea mi responsabilidad también. O sea, no solamente quiero ir a dar las yogas, sino que también que cada persona podamos nosotros saber en exactitud qué es lo que tiene, Claro. qué es lo que requiere. O sea, porque así se ha estado haciendo, pero no de una forma médica. Me encanta. Entonces ya quiero como terminar de cerrar ese ciclo, que es como tomar radiografía, saber exactamente, hay una doctora, la doctora los revisa antes de que entren a mi clase, pero hay cosas más profundas, Sí. ¿no? Que tal vez que te esculquen médicamente con lo que tienen, necesitamos otras cosas. Bueno, Entonces, pues en eso- hablando de cerrar ciclos, mi querida Malena, se nos está terminando el tiempo para platicar el día de hoy, pero estás más que invitada a regresar. Ay, muchas gracias. Será un placer, de verdad. Estoy fascinado con todo el viaje que nos has ido mostrando de tu propia experiencia. Es una historia fascinante y bueno, pues está Grupo Altía, entonces los miércoles estás dando estas clases. En Sukabati pueden llamar y hay diferentes tipos de clases y demás, Hay diferentes ¿no? tipos de clases, hay meditación, realmente tenemos bastante variedad para que puedan jugar con ustedes mismos. Me fascina y pues cualquier cosa, por favor, contacten a Sukabati Yoga y recuerden, estamos platicando aquí en Supracortical. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Fuentes.